Diálogo Directo. 12:32. Abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida. Saludamos al concejal Juan Carlos Fiallo para conversar sobre este proceso de fiscalización del Metro de Quito, que hasta el momento no tenemos una fecha exacta de cuándo entrará en funcionamiento. Bienvenido, concejal. Les saluda Patricio Peralta. Muy buenos días, Patricio, y un saludo cordial a toda su audiencia que tan fielmente le siguen a Radio Pichincha Universal. Claro, coméntenos, usted ha solicitado la presencia de varias autoridades para que comparezcan justamente con respecto a lo que sucede en el Metro de Quito. ¿Qué es lo que usted está solicitando? ¿Qué alertas tiene con respecto a esta obra? Una muy simple, estimado Patricio, que se tiene que clarificar y se tiene que hacer las acciones necesarias para que el Metro de Quito entre en funcionamiento. Y para eso se necesita una voluntad política, un liderazgo para que se determine lo que la ordenanza 017 así lo establece. El Metro de Quito hay que comprender que es un subsistema que se integra al sistema integral de transporte de la ciudad de Quito. Más o menos tenemos más o menos datos, cerca de 4 millones de viajes diarios en la ciudad, lo que el metro, dentro de los parámetros establecidos para que su funcionamiento yo diría que apenas el 10% de toda la movilidad. Por lo tanto, se tiene que tener claro es que el sistema integral de transporte es lo que tiene que implementarse. Y dentro de nuestras competencias de fiscalización, estamos haciendo el seguimiento y estamos conversando con todas las autoridades del Ejecutivo, llámese secretario de Movilidad, gerentes de la empresa de pasajeros y del metro, para que se cumpla la ordenanza 017 que fue sancionada el 1 de diciembre del 2020. ¿Qué establece esta ordenanza? Bueno, lo que establece esta ordenanza es el sistema integral de transporte, es decir, la vieja aspiración que tiene la ciudad para que exista un mejor servicio hacia los ciudadanos y todos los integrantes de los actores diferentes del sistema tengan las mejores, para que puedan prestar de mejor manera el servicio en los diferentes estamentos. Pero vamos por lo primero. Cuando se hace esto es para solucionar un problema de los ciudadanos por un servicio que no es el adecuado. Y además porque no cumple parámetros ni de calidad, ni de un trato al usuario, ni de cumplimiento de lo establecido, hasta inclusive en algunos casos, no podemos generalizar por unos cuantos transportistas que les hemos filmado haciendo actos, pero realmente muy peligrosos contra el ciudadano, pero sí en el servicio y en el cumplimiento hasta de las leyes de tránsito, pues que se tiene que hacer y se incumplieron. Pero lo primero es, el ciudadano de Quito desde hace más de toda la vida que nosotros nos acordamos, ha protestado por un servicio deficiente que no cumple con los parámetros de calidad ni buen trato al usuario. Y tampoco cumple ni con las rutas ni con los horarios determinados para que esto se dé. Claro, porque aquí se tiene una visión en que el transporte simplemente es un negocio de los transportistas que se lo requiere por el número de pasajeros que ingresan a su vehículo. Y entonces usted ve en las calles esas peleas entre los buses para recoger pasajeros, porque esa es su manera de ingreso. Claro, ¿y qué es lo que se pretendía? Sí. Claro, con esto que nos comenta, ¿cómo se puede todavía... Si quiere, para hacer más dinámico el diálogo. Claro. ¿Me parece? Claro, ¿cómo se está entrecortando un poco el audio? Con esto que nos comenta, ¿cómo se entiende entonces que se dé el incremento de del pasaje de la tarifa de varias unidades y también que se dé el incremento, hace poco, esta semana se conoció, de la ecovía, del trolebús a 35 centavos, teniendo en cuenta este maltrato hacia los usuarios? Porque no se comprende el sistema. Por eso no se comprende qué es lo que se trata de hacer con el sistema integral de transporte. Y esto es una voluntad política que tiene que implementar el alcalde y tiene que definir con claridad
el cumplimiento de la ordenanza y cuáles fueron los objetivos para que esto se dé. El problema no es de tarifas. Lo que se tiene que integrar es en comprender el que es el sistema, la implementación del sistema integral de transporte. Dígame usted, ¿cuántas veces se nos ha dicho, y en la administración anterior, llamemos la del señor Mauricio Rojas, para no subir el pasaje se subsidió hasta con $45 millones para que el pasaje de la ciudad no se incremente, pero que los transportistas que en ese tiempo decían que estaban a pérdida, puedan mejorar el servicio? En lo absoluto, porque el problema no es de tarifas, el problema es integrar un sistema que permita que el transporte en la ciudad cumpla con los estándares de calidad establecidos y con el derecho del usuario de que llegue hacia los sitios donde o sea, no se les puede dejar en la casa, lógicamente, pero donde las rutas están establecidas. Por lo tanto, al no comprender esto, se sube la tarifa para decir que existe un círculo vicioso. Pero vea las contradicciones que se da. Por un lado, se autoriza el incremento de las tarifas a 35 centavos. Y por el otro lado, de una manera que en lo personal considero totalmente demagógica e irresponsable, dice que se va a hacer la tarifa cero. Y entonces el mismo alcalde está incumpliendo con la ordenanza 017, porque ahí se establecen los parámetros para determinar los componentes de la tarifa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ordenanza. ¿Cuáles son estos? Primero, que todas las cooperativas de transporte tienen que cumplir con unas definiciones de servicios de calidad. Segundo, que se integre el sistema de transporte de la ciudad. Y uno de los fundamentales para que esto suceda es que se cree la autoridad única que permita coordinar a los diferentes actores del transporte y la ciudadanía para que cada uno cumpla con su rol. Tercero, que para que se integre esto, el servicio tenía que cambiar de un sistema de ingresos para los transportistas por pasajero recogido a otro que sea por kilómetros recorrido para garantizar el servicio a personas de la tercera edad, personas discapacitados, personas menores a 18 años y posiblemente se podía pensar también en un subsidio a los estudiantes universitarios. Y esto era fácil porque se podía implementar por medio de nuevos medios tecnológicos que nos permitirían que controlemos de mejor manera tanto los ingresos de la ciudad, para los ingresos operacionales, es decir, los ingresos que se dan por cada uno de los pasajeros que se sube al transporte, como también los ingresos no operacionales, como son parqueamientos en la zona azul, multas de la AMT e inclusive publicidad que podía darse para que estos ingresos sean parte también de todo el sistema integral que tiene que manejar la autoridad única. La autoridad única no es una persona, la autoridad única es una instancia que tiene que darse, llámese un equipo de proyectos, por último, para que se entienda de mejor manera, donde cada uno de ellos establezca lo que se tiene que hacer durante la implementación de la ordenanza. Pero si eso se está incumpliendo, y para eso se necesita la voluntad política y el liderazgo del alcalde que diga, aquí se tiene que tomar estas decisiones porque esto beneficia a la ciudadanía de Quito. Esa voluntad política es la que ha faltado. Y la demagogia, que no caigamos en estos ofrecimientos de demagogos en decir que con la tarifa cero nosotros vamos a subsidiar a la ciudadanía en tiempos difíciles. Y cuando se envejezcan y los trenes comiencen a fallar por la operación y por el tiempo de uso, y los troles y los de la ecovía y los otros sistemas, ¿qué va a pasar si no tenemos reinversiones para garantizar? Por eso que le digo nuevamente, lo fundamental es que la tarifa se podía incrementar siempre y cuando esté atado esto a la solución de la
del sistema integral de transporte y de todo lo que ello conlleva. Claro, dentro de esta convocatoria usted también solicita información con respecto a lo que sucede con los propietarios de estas viviendas afectadas justamente por el tema del metro en el sector de Solanda. ¿Ha recibido usted información ya al respecto? ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Ya llevan varios años con este problema y no ha habido una respuesta de parte del municipio. Es que ahí el municipio tiene que ser claro. A ver, cuando se hace un proyecto, existe un capítulo que se llama riesgos. Entonces, en los riesgos hay 4 elementos. O acepto el riesgo, rechazo el riesgo, transfiero o mitigo. Cuando un proyecto dice que, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del metro, que al cavar el túnel podía darse por bajo de Solanda, podía darse porque no había mucho, podía aceptarse ese riesgo que se ve ahí. Pero eso es que acepta la empresa constructora. Pero además hace otra cosa, transfiere el riesgo al decir que, pero por si acaso voy a sacar pólizas de seguro por si acaso existe algún problema. Si el constructor aceptó que se rija por el diseño original que pasaba por debajo de Solanda y ya se sabía por los estudios de suelo que por ahí el terreno era plástico y era de muy mala calidad, él aceptó. Y entonces él tiene una responsabilidad que sin embargo se cubrió. Ahora todavía no pasa el tren, pero dése cuenta lo que es cada 5 minutos, claro. Pequeños temblores, ¿no es cierto? Dése cuenta que pase cada 5 minutos. Si en este momento las casas se están destruyendo y se están hundiendo por un factor que dijeron los informes de la Católica y de la Escuela Politécnica en su momento, al decir que una de las causas, quizás la más grave, era cuando se sacó de los acueductos que ahí habían el agua para cavar el túnel. Esto lavó la mejora de terrenos que en su tiempo hizo el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, cuando construyó el tipo de viviendas que se eran del piso-techo, creo que se llamaba, y eso determinaba una cimentación en un terreno dado. Si sale el agua, lava ese terreno. Pero, y la ciudadanía tiene que, pues, si aceptan el error, tiene que compensar las inversiones que los ciudadanos han hecho en sus viviendas, ahorros de toda la vida para tener su casa. No puede pues dejarse a un lado y en este momento decir que eso vamos a seguir otro estudio y posiblemente se quiera hacer otra consultoría para que se determine lo mismo que ya se sabe. Sin embargo, pasará 6 meses, algo más para que se haga la consultoría y las personas que viven ahí, que estamos esperando que se les caiga la casa y que exista alguna desgracia, algún fallecimiento para tomar acciones. Claro. Esa irresponsabilidad en los actos, esas negligencias que se tiene desde el Ejecutivo, hace que se tenga que tomar con seriedad los problemas que pasa la ciudadanía. Y estas decisiones tienen que pasar por un liderazgo que determine al ciudadano. Hay que solucionar pues todos los problemas que se tienen y además habrá que pensar en relocalizaciones, habrá que pensar en pagar los seguros a las viviendas que se están cayendo, habrá que pensar en sanciones. Usted conoce qué pasó con todos los atrasos y todas las multas, etcétera, dado por Acciona. Se les ha cobrado, se ha determinado. ¿Existe algo por ahí en que no se quiera tomar una acción fuerte, un liderazgo para decir hay que hacer esto y hacer respetar a la ciudad? Esos son mis cuestionamientos. Claro, se vuelve complejo justamente tener esta decisión política en medio de una disputa por la alcaldía entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas y todo lo que esta situación ha llevado dentro del Consejo Metropolitano. Estaremos atentos a los resultados de este proceso de fiscalización sobre el sistema integrado y el metro de Quito. Muchísimas gracias, concejal Juan Carlos Fiallo. Gracias a usted. Una buena tarde. Muy buenas tardes. Nosotros continuamos con más de Punto Noticias, segunda emisión.